Hola, sí, mira, estoy buscando unos libros, no son obligatorios, pero me dijeron que igual sería bueno leer alguno de esta lectura complementaria. Lectura complementaria, un podcast de libros, distensión, desvarío y ensoñación, por Gerardo Jara y Victoria Parra. Buenas noches a todos, bienvenidos ya al 9º capítulo de Lectura Complementaria. Gerardo, bienvenido ya a este nuevo capítulo de esta intensa semana interminable. Sí. Hola Vix. Hola también a todos quienes nos están escuchando. ¿Hay cachado ese meme de... Bueno, siento que estoy abriendo todos los capítulos, así como, ¿has visto este meme? Con un Así. meme Les juro que... de Plankton, Bob Esponja, Así como dos cosas. Soy atrapado. un cabro chico y no sé qué más. Bueno, volviendo al tema, ¿has visto este meme como de Tintín con con su compañero como capitán, que ahora no recuerdo su nombre, que dice como, oye, esta semana ha sido brígida? Y el otro one le responde como, oye, es recién miércoles. Así como, jaja, sí, crees que terminó la semana, pero no, es miércoles. Y ahora como que vi de nuevo ese meme, pero el domingo, y decía como lo mismo, pero así, oye, ha estado heavy la semana, y ahora es como, y el one lo responde, bueno, no ha empezado, es domingo, y es como, yo creo que eso es, Ya sí, me onda, como toma. que progresó ese meme y ya no lo está haciendo chistoso, como que ya no me da risa sentir que el hastío o el cansancio está ocurriendo como desde ya mucho antes de que empiece la semana, pero creo que eh, igual me sirve ese reflejo o sea, cuando miro la internet e internet me devuelve este meme, yo digo como, Está ahí ya, pegado. así como, Bueno, te quedaste pegado mucho rato. uy, sí. Sí. Ah, bueno, filo, Vicky, sigamos con el podcast. Estaba como contando una talla muy larga que de verdad no es tan chistosa. Solamente como que dice que solo estoy cansado. Así que Primera vez que te va a quedar pegado y no vamos a editar esta parte. Así que nada, amiga, estoy bien, solo un poquito cansado, pero obviamente con mucho ánimo de volver a armar otro capítulo de lectura complementaria. Eh, Eso, también te aviso ahora en audio que pasamos los 700, así que yo creo que podemos empezar, o sea, 700 seguidores en Instagram, así que ya podemos empezar la carrera meteórica de llegar hasta los 1000 y de ahí, no sé, tomar un cortito de tequila y regalar otro libro, no sé, pero Sí, igual yo estoy quedando como en la ruina con este ¿por qué? podcast. Porque la gente pensará que los libros caen del cielo, No, niña. no, no, No están no cayendo. están cayendo del cielo, estamos haciendo que nosotros con dinerito caigan, así que, bueno, Oye, y te quería contar que viví la experiencia la semana pasada del ya, audiolibro. ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Me costó concentrarme, pero me gustó caleta igual. En realidad, siempre me ha gustado como investigar sobre el tema, porque ustedes saben que trabajaba en radio y me gusta como el audio y los aspectos más técnicos Ujú. de eso. Y empecé a escuchar Lugar de María José Navia, Ya. que está en la Biblioteca Pública Digital por María José Navia, con la voz de la María José. Buena, qué bacán. Así que lo encontré muy bacán que sea como la voz de su propia Un libro muy autora. recomendado también. Me, sí, me gustó mucho. Me cuesta concentrarme, yo creo, un poco, eso sí, de seguir como todo el rato la historia, pero encontré muy bacán la posibilidad de estar haciendo otras cosas, al final como leyendo. Y en verdad me metí en el tema porque estaba como por el lado personal, más vinculada como a personas como en situación de Ujú. discapacidad, y lo encuentro una herramienta a la raja. Sí, es muy... o sea, es útil diversificar la manera en la que uno llega a la lectura y qué bueno que, como tú bien decís, pensar en otras plataformas también para el goce de la lectura. Sí, bueno, la Biblioteca Pública Digital tiene muchos textos en audiolibro, así que podrían mirarlo ahí ya que es gratis y todo.
no se pierde nada y con Bueno, probar. y no está de más decir que también es una buena opción para cuando las vacas están algo flacas, Sí, poder leer ya sea desde aparato electrónico o sea, desde su aparato electrónico favorito, em, la literatura que tienen disponible, que es un muy buen catálogo también, no está de más mencionar. Así que como una especie de... Esto fue como un bonus de utilidad lectora. sí, podríamos haberlo puesto después, Sí, pero el bueno. cansancio ganó. No me voy a sentir mal tampoco, pero está bien. Piénsenlo como, como No, una pero llatita. encuentro muy bacán, o sea, más allá del audiolibro, es que haya estado en la voz de su propia autora, lo encontré la Sí, raja. así que mandémosle un saludo también a María José Navia desde Lectura Oh, Complementaria. Así sí, que muchas gracias también, la queremos mucho. muchísimo. Así que muchas gracias por su trabajo también, po. Seca. Ya pues, amiga, entonces vamos, Vamos, empecemos entonces po. con... Hablando de hab- secas. Hablando de requias, no, ya no vamos a, no vamos a payasear en torno a este tema que, o sea, no es que tampoco sea tan grave, pero sí es muy interesante y ha estado últimamente muy en palestra, que tiene que ver con la escritura de mujeres o la literatura escrita por mujeres o los textos escritos por mujeres, etcétera. Así que hoy día el capítulo se llama Yo, Mujer. Em, Tal vez lo pensamos un poquito de forma sencilla porque dentro de como los cuetos que puede sonar el título, eso también da pie a imaginar la cantidad de escenarios y estilos que puede abarcar eh, lo que es la escritura de mujer. Entonces hoy día, o Y el de que tema en no venimos a particular. dar una respuesta de este tema tampoco, Sí, po. sí, antes de empezar a grabar el podcast, o sea, porque creo, o sea, creo que ya lo habíamos mencionado antes, pero antes o sea, con Vicky nos metemos a esta página donde ella después hace todas las peripecias para grabar y editar, que es como una videollamada. Nos quedamos conversando un rato y después cuando ya como le damos vuelta al asunto, Vicky pone grabar y ahí empieza el podcast. O sea, a lo que voy es que justo en ese momento donde estamos conversando como que em, dado que había como harto texto y harta opinión dando vuelta alrededor de qué es la literatura mujer o qué podría ser también una buena literatura mujer, adjetivos o calificativos que a veces dan un poquito de tirria o extraño, em, la idea es como poner en evidencia ciertos libros que acusan cierta escritura o acusan un estilo y pensarlo también que una respuesta que no tiene no tiene una respuesta única o no tiene una respuesta unívoca. A eso nos referimos como una escritura abierta, que igual es una pregunta compleja que tal vez funciona también como con un tono capcioso, en decir de que, claro, más interesante preguntarlo que tal vez darle con una respuesta. Chao. Tú estás todavía en tu cabeza atrapada. Ay, Ayudo. gua. Ya. No, ya. ¿Con qué partimos este capítulo? O si conversamos un poco primero de este tema, no sé, como quieras irlo intercalando tú, Andrés. No sé, tal vez podríamos hacer, ya que hicimos como la introducción eh, más bien escueta, partamos como con una preguntémonos entre nosotros también. Pues tú qué encontráis que, o sea, obviamente, eh, o sea, no, ahí me enredé en la cabeza. No, la pregunta es como tú, ¿qué opinión tienes con respecto a este, no sé si debate, pero sí como cuestionamiento que ha estado apareciendo ahora último, que qué es la escritura de mujer o cómo es escribir como mujer? Sí, O siendo mujer, no sé, todas las preguntas suenan medio raras, pero creo que me entendí. sí. Yo no tengo tan resuelto este tema porque, por un lado, creo que es importante ponerle quizá este apellido mujer a algunas cosas como a modo de Ujú, visibilizar, pero también entiendo molestia de algunas escritoras de, por ejemplo, siempre hacerle esta pregunta, ¿cachai? Como cuando ya algunas escritoras tienen la postura de que es algo ya más, como un poco más resuelto, como para ya estar hablando por siempre de la literatura de mujeres y no estar hablando de ujú. literatura como cuando invitan a cualquier escritor hombre.
pero Claro. aún así creo que es necesario porque si bien como que se ha avanzado, yo encuentro durante el último tiempo en visibilización de autoras mujeres, por lo menos en Latinoamérica hay hartas, em, creo que se pierde un poco el foco en pensar de que, de que en estos casos no interesa la calidad literaria de lo que se produce, Ujú. en el sentido de que muchas veces se ha mal usado el tema como para em, estar en contra de que te hagan una mala crítica, por ejemplo, y decir como esta crítica es misógena, siendo que sí, hay muchas críticas literarias misógenas, pero si hay no sé si decir que sea mala, pero como que no podéis usar eso tampoco como para que no, como usar mal el término como para que no te puedan hacer una crítica, no sé. Y en Mm, cuanto como a lo que podría ser la literatura de mujeres, yo siento que lo que las puede diferenciar, diría yo, que no es la forma, sino que son los temas. Me da más esa claro. impresión. Hay un nosotras presente en la mayoría de los libros escritos por mujeres, porque efectivamente todas las historias, por más íntimas que sean, en el caso de las mujeres generalmente se repiten. Entonces hay Claro. como una forma de llevar o de autopercibirte o de llevar tu intimidad a algo colectivo. Y visibilizan también esto como esta carga simbólica de ser mujer y estos personajes a los que hemos sido relegados por la literatura. Yo pienso en la literatura que leía de cuando era chica, no sé si alguna vez vi un personaje femenino que me identificara, por ejemplo, como Ujú. siempre esto de la aventura y todo era para los niños y los personajes femeninos no existían tanto. Yo creo que ahora está cambiando eso, pero creo que aún así es necesario visibilizar como literatura. Yo le pongo siempre el apellido como escrita por mujeres, Mm, nunca le digo como literatura de mm, mujeres porque se tiende a pensar que las mujeres escriben solo para que mujeres las claro. lean y O solamente como... sobre algunos Claro, temas. exacto. Sí, pero yo creo que no es así, sino que es visibilizar quién la escribe, pero no la pienso como algo, o sea, sí, hay algunas que escriben para lectoras mujeres, pero me refiero a que en general no pensaría la literatura de mujeres como mujeres escribiendo sobre lo que uno piensa que leen las mujeres, que está más relacionado como a lo romántico y al rol ya tradicionalmente. Eso también sería como caer un poquito en un discurso machista, pues, como encerrar el imaginario de las escritoras, o no el imaginario, sino que tal vez la temática solamente como al amor o a la afectividad, siento que, o sea, o me refiero no solamente a eso, o solamente a eso, Claro, no limitarlo a eso. claro. Sí, ¿Mm? igual me gustaba mucho lo que decía Virginia Woolf, que decía como que en la mayor parte de la historia los libros escritos por anónimo eran escritos por una mujer. Claro, Entonces siento que hasta no mucho tiempo atrás todavía pasaba eso de que mujeres no podían publicar, entonces yo siento que por eso es súper relevante ahora visibilizarlo, igual que la literatura escrita por la comunidad LGTBI, como claro. siento que va a llegar un periodo donde ya no va a ser necesario, pero ahora lastimosamente sigue siendo como necesario porque sigue existiendo esa desigualdad. Claro, ¿cachai que el año pasado salió una entrevista, creo que a pito del último libro de Mariana Enrique, o sea, no el último, sino que el libro de Nuestra parte de noche, muy extensa, voy a tratar de buscarla, si no me equivoco creo que era en Alfibio, pero bueno, donde era muy extensa, le preguntaban sobre su literatura, Ah, en el país sobre nuestra, parece. parece, ¿o no? Lo vamos a buscar después ahí. Y bueno, le preguntaban sobre un montón de cosas, era muy extensa la entrevista. Y como que cayó de nuevo esta pregunta como, ¿qué opinas? Que a veces yo siento que cae como media insidiosa o me da como por obligación. Sí. Y cae esta pregunta así como, bueno, ¿y tú qué opinas sobre el feminismo, la literatura, sobre que hayan tantas mujeres escribiendo ahora?
o sobre las mesas de mujeres. Creo que por ahí iba la pregunta, sobre las mesas de mujeres. Porque más allá de los libros, igual ahora no es falso tampoco decir que ha habido como un boom, no sé si de escritoras mujeres, pero sí de publicaciones de escritoras mujeres, porque Eso, de publicar. siempre han existido, pero es lo que tú dices, ahora se le ha dado como mayor visibilización. Han empezado a crear, se ha empezado a crear un imaginario donde, claro, la mujer está mucho más presente que antes. Entonces a ella le preguntan, bueno, ¿y tú qué opinas sobre esto? Y a mí me gusta la respuesta que ella da porque creo que tiene que ver un poco con lo que tú mencionáis sobre como lo conflictivo que puede, en el sentido no como de que existe una pelea, sino que tal vez siempre una especie como de reducir otra palabra parecida a reducir, pero filo, no está en cuenta, no me cabecita. Simplificar. Simplificar o sea, como llevar solamente a un solo argumento el hecho de esta como escritura sobre mujeres. Y ella dijo, bueno, sabes que yo tampoco estoy como dentro de una parada como de pensarme siempre, o sea, cuando escribo no siempre me pienso como una, tal vez la estoy parafraseando muy, muy a lo loco, pero es como, a mí los temas que me interesan tienen que ver como con el terror, la calle, lo político, Ujú. lo pop, lo musical. No sé si siempre estoy como no sé si siempre disculpa, no sé si me interesa como estar pensando siempre como el lugar de la mujer en la literatura, o por lo menos yo, o sea, Mariana, ya que Ujú. mis temas son otros, y tampoco me quiero imponer un discurso, pero así también encuentro, o sea, como que tampoco voy a negar la labor que se ha estado haciendo como componer como con esta importancia de que existan más mesas de escrituras o sea, como de conversatorios sobre escritura de mujeres o sobre poner a autoras como a conversar sobre distintos temas. Entonces, como que al final me gusta esa respuesta porque creo que un poco es una validación desde la perspectiva Ujú. particular de Mariana, pero también como incluyendo la importancia colectiva de algo que no puede, que tampoco le va a hacer la vista gorda. Entonces, como, ya no me acuerdo por qué estoy hablando de esto, pero tal vez tiene que ver con esto de que al final por donde le agarrí el tema no va a haber, no va a haber un error ni una falla, sino que voy a estar hablando todo el rato sobre esto y siempre vaya a estar encontrando como u- una quinta pata al gato, no digo algo como imposible, pero sí como un cuestionamiento entretenido, porque al final te das cuenta de lo que tú mismo estabas diciendo antes, pues como es algo que siquiera estábamos conversando, ¿cachai? Como así de invisibilizado estaba, y así y así era la predominancia también de la escritura masculina, o es que no sé si también eso podría existir, pero, pero sí en la perspectiva del hombre escritor, pues tal vez cierto discurso, tal vez cierta manera discursiva también, no sé, pues a veces pienso, ponte, creo que es Anne Carson quien dice que el hombre tiene una forma como, o por lo menos la masculinidad tiene una forma muy como de enfrentarse al problema, de ir como una especie como de cabeza, de choque, de algo que se tiene que resolver, mientras que lo femenino tiene que ver más sobre como tantear lo oculto, lo que está por debajo, ser más como expansivo, exploratorio, Mm. experimental. Co- Eso me pasa a mí, yo siento que las escritoras tienen algo más de Ujú, autoobservación, y como esto de poner el cuerpo un poco en tu claro. relato, y al final yo siento que hay como un tema de desigualdades y violencias que nos atraviesan a todas las Ujú, mujeres, y por este mismo tema que hemos hablado anteriormente de lo personal es político, hace que un tema íntimo de una escritora o incluso como una autoficción o una autobiografía puede ser muy aplicable a muchas mujeres o gran parte de las mujeres. Entonces siento que hay un proceso de autoobservación distinto y obviamente los temas igual se desarrollan, yo creo, algunas veces de manera distinta, porque por ejemplo para una mujer no es lo mismo hablar sobre familia que para un hombre, no sé, como que ni siquiera tu casa o tu hogar es un espacio seguro para las mm, mujeres. Entonces como siempre está ahí atravesada por una serie de violencias que están en todas partes, entonces como que es más difícil, yo creo, desprenderse de mm. eso.
y que la literatura de mujeres yo encuentro que ha cuestionado harto el poder y esas estructuras y esos roles que también nos habían asignado en la misma literatura y yo creo que en toda la producción cultural en realidad, Mm, ¿no? Como solo acá, pero también creo que siempre nosotros por lo menos los libros que conversamos los traemos más por la calidad mm. literaria que por otra cosa, pero sí los dos, yo creo que tú igual leemos más mujeres, a mí por lo menos me gusta mucho más porque tengo una sensibilidad con el tema y generalmente con libros escritos por hombres termino como peleando en mi mente como lo que nos pasó con cuando leímos Ah, es Catedral, ¿te verdad. acordáis? Como que habían unos cuentos como con un tinte muy misógeno, gratuitamente misógeno, porque hablaba de otra historia nada que ver y el weón como que tiraba weas muy misógenas que me hacían como estar discutiendo todo el Te rato y repelía, no ¿o no? pudiendo leer tranquilo. Sí, mucho. O sea, pienso que al final nada puede ser como tan absoluto, pero tal vez lo interesante sería ver, o por lo menos lo que yo trato de hacer, al menos como lector, es de entender contextos, propósitos y manera, o como estilo. Yo creo que tal vez, ya como poniéndonos personal, me gusta mucho como la estética de un texto. Entonces, o sea, Mm. como pensarlo como un ejercicio estético. Entonces, claro, por ejemplo, no sé si diría que ponte tal vez la literatura como escrita por hombres explora lo corpóreo. O sea, obviamente deben haber como, bueno, tal vez como contados con hilo, no sé, yo lo digo desde mi ignorancia, pero, Mm. pero también es interesante pensar como por qué ocurre así, o por qué no ocurre así, ¿cachai? Como ponte, me acuerdo que para ese club de lectura cuando hablamos de Catedral, em, claro, la weá era muy misógena, muy como patriarcal y todo lo que queráis, pero como que igual yo pensaba como, yo lo entendía porque, bueno, el tipo también creció como en un, en un ámbito, o sea, creció en unos Estados Unidos como de Mm. mediados del siglo XX, entonces como que, no sé, tal vez como empiezo a pensar, ¿por qué el tipo escribía así? ¿Por qué el tipo escribía así? Y Sí, igual es como más imperdonable ahora, como claro, escritores que lo saquen claro, o sea, ahora. Pero a mí me pasaba como que claro, no pude hacer ese trabajo de situarme como en un claro, contexto, porque más encima era un cuento muy entretenido, era una historia, parece que de un ganso, de un pavo, ¿te acordáis? No sé, que era muy ya, chistosa, pero como que el weón como entre tres líneas decía que la buena era gorda, gorda, asquerosa, gorda, claro, gorda, gorda. claro, Entonces como que la weá era, y más encima insistente, como onda, no se te claro. escapó. Eres insistente con la gordofobia. Y obviamente que tú tenés razón, puede en un contexto distinto. Yo creo que si el weón, no sé, fuera de nuestra edad ahora y saca un libro así con esos comentarios, como. Es que, por ejemplo, que si lo situamos ahora, es que ahí hay una pregunta, ¿qué tal? Ay, como que miré los libros y dije, bueno, es que igual está. Nada más sin nombre y apellido, nombre y apellido. No, Ah. pero ponte, por ejemplo, ahora, ¿por qué no se podría publicar un libro así, pienso, ponte? No, o sea, de que se Claro. puede, pero yo creo que es más como em, imperdonable en este caso porque la característica que él le daba no atribuía nada, o sea, no era un aporte, ¿cachai? Como era de verdad como gratuito en el sentido, y creo que lo conversamos con los chiquillos en el club, Mm, de que el loco no hacía un esfuerzo por retratar a un personaje desagradable de otra forma que decir que era mm, gorda, ¿cachai? El weón no se esforzó como en retratar de otra forma ese desagrado, sino que como enfatizar en una característica física que como por ser gorda la mujer era desagradable. mm. Entonces siento que ya no, pues ñaña. Ay, no. No le vamos a andar haciendo body shaming a la Pero, gente en un libro, me encima en un cuento tan divertido, nada pero que es que ahí ver. está, es Como, que ahí está lo acuático, porque yo creo, y ahí es cuando ya se empiezan a dividir se empiezan a dividir las aguas, porque, o sea, como pienso al final. O sea, estaba pensando cómo separar obra de autor. Yo creo que eso podría dar para otro tema. Pero estaba pensando. no No, entremos no, ahí, no ñaña. entremos ahí todavía. Pero pensaba, ponte, que eso de alguna forma. O sea, entiendo tu punto, como que al final tú encontrabas como que eso no tenía como a lugar, por decirlo de alguna forma. Pero, Ujú. pero uno puede imaginar entonces tal vez una manera en que tal vez los personajes incómodos que nosotros despreciemos tengan como lugar en la literatura.
de qué forma perdonamos eso, o cuándo se dice que sí o que no. Eso me ocurre, como que tal vez, no sé Mm. si tal vez puede ser como por un tema de privilegio o por un tema porque no me siento como incómodo muchas veces con cierta literatura, pero claro, po, digo, ¿qué tan, ¿dónde está el límite en cuanto a qué tanto nos puede incomodar un personaje o no? ¿Cachai? ¿Qué tan malo puede ser un personaje malo? Y eso igual yo creo que es interesante como preguntarse como, eh, como Yo creo lector. que cuando la maldad como que roza como con la discriminación, como una persona no puede ser mala y no te puede desagradar porque es gorda, pero sí obviamente te pueden desagradar muchas cosas, o sea, tienen que haber personajes que te desagraden en la literatura, obvio. Pero ponte y si retratáis un personaje gordofóbico, como que al final, claro, pues tendréis que hacerlo así, pues. Ah, si retratas un personaje gordofóbico, claro, pero yo creo que hay maneras de que uno se dé cuenta de que el weón está mal Claro. dentro de su gordofobia. Y además que acá el personaje no era gordofóbico, o sea, el Era un escritor nomás. odioso nomás, era Claro, el pero protagonista de me ese refiero a que cuento. el narrador era el que le daba todo el rato la wea de Claro, gorda, porque yo siento que igual quedaba como con la primera descripción, claro que la wea no era desagradable, ¿no? Pero entonces como que el weón en 10 páginas habrá repetido en 6 páginas que la buena era gorda, entonces yo decía como, ya, move on, así como supéralo. Pero Volvamos, pero volvamos, pero volvamos. retrocediendo, sí, volviendo, encuentro que tu ejemplo de la Mariana Enrique es muy bueno porque ella siempre ha sido, como que no sé si ha causado polémica, sí, yo creo que sí, porque igual ha molestado muchas veces cuando ella habla de estos temas. Y igual estoy de acuerdo con ella y sobre todo porque la Mariana Enríquez es muy matea, entonces la buena es como muy como ya cuando chucha me invitan a hablar de terror, de verdad, Claro, claro, como claro, claro, claro. O sea, como que ella tiene es que además que tiene, trabaja como con ese género de terror que es aún, o sea, recién ahora hay como harta literatura de terror publicada por ujú. mujeres, siempre también hubo, o sea, Mary Shelley como que partió ahí 1000 años atrás y la buena hizo Frankenstein, pero como que no se conoce tanto. De hecho, ella misma dice que como que sus referentes son, la mayoría son hombres de los que ella tiene como de literatura de terror. Entonces, como que al final, por eso mismo despierta tanta curiosidad preguntarle como, ah, ya tú eres mujer y toda la cuestión. Pero ella siente como una necesidad y unas ganas muy legítimas de hablar de literatura y hablar de Claro. terror. Yo creo que en ese sentido como que comulgo mucho con ella al pensar, ponte como la literatura, y va a sonar tal vez medio... Ah, me voy a poner... Boom, boom, me voy a poner polémico. Pero pienso como la literatura igual como en una... O sea, con los pros y los contras que tal vez se pueda pensar esto como un lugar casi como donde todo vale. Pero volviendo, o sea, pero también tomando lo que había dicho anteriormente en cuanto a la estética, como que todo igual debe tener como un propósito, ¿cachai? Como, o sea, lo que tú mismo decís, como que tampoco, o sea, que todo valga no significa tampoco que voy a escribir un texto como, no sé si como pensando tampoco como que tenga que tener una carga, como un mensaje a proponer, sino que me interesa como la literatura en cuanto todo vale como un lugar donde podríamos imaginar cualquier escenario y cualquier mente y qué ocurre con esa mente y qué ocurre con ese imaginario, porque al final como que pienso yo, y tal vez esto tiene relación un poquito como, o sea, se me está yendo la cita o el lugar donde quería sacar esto, pero como que antes de poder como las personas conocer otras realidades, las fantaseaba, po. Entonces, Mm. como que me gusta esa idea o esa definición de literatura como un espacio de la fantasía, no como para imaginar lugares irreales, pero sí como, ¿y qué pasaría si? ¿Y qué ocurre si? ¿Cachai? Eso habíamos dicho, no me acuerdo en qué capítulo hablamos de esto, pero de que la literatura al final ponía temas, Claro, como no necesariamente tenía que claro, claro, resolverlos. claro, exacto. Y yo creo que es bueno problematizarlo quizás como, em, no, o sea, de que hay hueones funados y hueones funados. Pero me refiero a que quizás conversar y está bien debatir sobre nuestros ídolos también, Claro. ¿cachai? Como a mí me cuesta como un poco
hablar mucho sobre literatura de hombres, porque obviamente leo muchas más mujeres y no he leído tantos hombres. O sea, como que siempre son los mismos, me doy vuelta en los mismos autores masculinos, entonces tampoco tengo como una opinión sobre lo que está escribiendo la generación como de hombres contemporáneos, como muy perdida con Ujú. eso, no tengo idea, como no sé de qué temas están escribiendo ni nada, entonces no podría darte como una opinión tan certera de que sean temas iguales o temas distintos, pero sí me parece que lo que une a las escritoras es esto que decíamos al principio, de que hay de que lo íntimo al final pasa a ser como una narrativa compartida o colectiva, si se puede decir así. Amiga, ¿te tinca que empecemos a hablar de libros también? Sácate una Démosle. intro, fue como media hora. No, pero yo dije ya, cuando te estabas metiendo a separar obra del autor, yo dije, este vos se está metiendo en un hoyo muy grande del que no O vamos a sea, poder salir sí, hoy más día. allá como de, claro, más allá como que sea bueno o malo, podemos, no sé, es que es un tema igual complejo y podemos hablar Complejo. demasiado sobre eso. Salimos de las... Sí, ¿no? Cuando nos podamos hacer un carrete complementario, cuando pase esto, podemos discutir ese Ahí tema. con su buen borgoñita, vinito, Sí, chelita, lo que sea. Bueno, como también resumiendo, o sea, no sé si resumiendo, pero sigo tomando en cuenta lo que habíamos hablado en esta media hora, que no me di cuenta que pasó. me encanta tu síntesis. Yo no soy pésima para eso y tú ¿Para qué? siempre llegas con tu síntesis de lo que se habló. Me Y no sé, encanta. bueno, porque mi cabeza es Bob Esponja, memes, etcétera. Pero un poco para tal vez eh, darle como una especie como de idea resumen, me interesaría que habláramos de los libros o sea, me interesaría que habláramos de los 3 libros que pescamos hoy día, eh, un poco como para evidenciar eso, que, o sea, hablar un poco de la escritura íntima, pero cómo se puede conjugar de una manera como creativa para salir un poco del lugar común de como la mujer íntima y emociones, etcétera. También pensar en cómo lo colectivo, como tú habías dicho antes, puede intervenir en lo que es la escritura de mujeres desde una perspectiva tal vez política. Y ya para cerrar, pensar en este libro que empieza a agarrar, o sea, como que utilizando la literatura publicada del 20 al 70 en Chile, trata de armar como una especie de hilo, o sea, de armar una especie o sea, propone un continuum o por lo menos propone como una forma en la que se ha desarrollado la escritura, o sea, la literatura escrita por mujeres y por qué también, que eso igual yo encuentro que en el último libro que vamos a hablar es muy interesante. Pero primero vamos a partir, yo creo que con lo colectivo o con lo social, y para eso traje Galería Clausurada de Marina Latorre. Yo creo que tal vez, si para quienes nos escuchan, o sea, para los que nos vienen escuchando, Para los para los antiguos, antiguos, para los de verdad, ah, eh, a los del tal vez Cora. les suena un poquito este libro porque es de la colección Biblioteca Recobrada, Narrativas Chilenas, que es esta colección que armó la Universidad Alberto Hurtado con dirección de la escritora y también académica Lorena Amaro. Y, o sea, y puede sonar Reina. porque en un momento recomendamos esta colección, ya que se está encargando de volver a poner en librerías libros que ya estaban descontinuados, que no se podían encontrar, de distintas escritoras mujeres que dado por el mercado y un montón de otras razones, están perdiéndose. Y claro, no todo el mundo puede o cacha librería de libro usado para buscar ediciones perdidas y todo eso. Entonces, lo que están haciendo ahora las ediciones Universidad Alberto Hurtado es poner a la mano también estos libros, que es interesante porque también vienen prologados por distintas escritoras y ayudan a no solo tener como la literatura, sino que también contextualizarla y darle como una segunda vuelta, y le doy con la Y vuelta de además, tuerca, muy Harry James. entre comillas, ese es barato, Sí, creo, estos sí, libros. 7.000. Como 5, sí, 7 lucas, por ahí. Y como que todos están a ese precio. O sea, no quiero Sí. tampoco quemarme y que después salga otro más caro, pero está relativamente
o sea, relativamente barato los precios, o por lo menos un poquito más asequible. Marina Latorre, Y sí, lo otro es que tienen los prólogos de los libros, en este caso el de Lorena ujú, Amaro, están en internet en la sí, página de buena, ediciones de la... Tiene como como los inicios de los prólogos publicados. De hecho, en este caso me parece que está el prólogo completo de Lorena Amaro disponible para tentar ahí, porque ella hace como un buen resumen de lo que fue Marina claro. Latorre. Marina Latorre, ahora la solapita no me está ayudando porque no sale la fecha de nacimiento, pero sí es una escritora nacida en Punta Arenas y que vendría a publicar esta ópera prima, Galería Clausurada, si no me equivoco, en el 60. Muy bien criticada, o por lo menos como con una aceptación por parte del público, pero después por su activismo con la UP y con los partidos de izquierda durante dictadura, la mayoría de los títulos que vendría a publicar después tuvieron que esperar un tiempo para, o sea, hubo censura y hubo que esperar un tiempo para poder tenerlo a mano. ¿Y qué ocurre con Galería Clausurada? Es un libro de relatos que qué interesante porque, o sea, Maya, o sea, junto con los temas que trata, que tiene que ver, por ejemplo, con el arribismo dentro del mundo del arte, que la mayoría de los protocolos, o sea, la mayoría del accionar en cuanto a la muestra y a la gestión dentro de las galerías tenía mucho que ver como con intereses políticos, sociales, en cuanto a como la amiguita de tal diplomático, artista, entonces porfa, anda a comprarle los cuadritos, ahí se ve como todo el teje-maneje que muy pocas veces tiene relación con el arte, mismo el tema de... Muy distinto a los libros. eh, ah, y que algo que, to- Ah, y que algo que todavía sigue sucediendo hasta ahora. Pero aparte de que la Galería Clausurada viene también, por ejemplo, con unas crónicas que ella rescata para una sesión que hubo en la Casa de las Américas, en La Habana, Cuba, para Aide Santa María. Marina Latorre le escribe un texto sobre distintas mujeres viviendo discriminación o abusos, y también viene con una crónica de viaje a México. Pero más allá de los temas que aparecen en Galería Clausurada, lo que a mí creo que me interesa rescatar es cómo los distintos contextos, obviamente los que vivió Marina Latorre, se ven traducidos en las temáticas de sus cuentos, que tiene que ver con, de nuevo, la discriminación en cuanto a clase, la discriminación en cuanto a género, en especial como hacia las mujeres, eh, y también como por una obra enmarcada por lo que era poner en palestra estos temas, y siempre como de una forma muy sencilla y muy escueta. Eso es lo que igual eso es lo que por lo menos me gustó mucho de Marila La Torre, como la sencillez en la que ella relata lo que va contando, y como al final, con ese gesto sencillo que es como lo que decía anteriormente, poner las cosas sobre la mesa, al final la reflexión, creo que cuando se hace ese tipo ese gesto, al final siempre queda como en la cabeza de quien le lee. Por ejemplo, al final del texto porque el libro está compuesto de Galería Clausurada, Soy una mujer, Crónica de México y otro texto más. Y al final de Soy una mujer escribe: para siempre la plenitud y la paz. En nuestro mundo actual, para el hombre la belleza sigue siendo factor de triunfo antes que la inteligencia en la mujer. En nuestra encuesta consultamos a un escritor, a un funcionario de gobierno y a un compañero obrero en el sentido de si la mujer tenía la obligación de participar en la revolución. Nos contestaron que entendían que debía hacerlo, pero que para su propio caso ellos preferirían que sus esposas no participaran porque eso alteraría la paz de sus hogares. Pero tenemos a Mireya Baltra, la primera ministra del gobierno popular. Sin duda ella representa el símbolo constructivo y revolucionario que debe ocupar ese gran contingente de fuerza de trabajo, la mujer de Chile. Todo indica hoy que esta energía desperdiciada será canalizada de tal modo que un país grande, justo con las mejores posibilidades para todos, empiece a caminar. Deberá cumplirse la advocación de Lenin: el proletariado no logrará alcanzar la liberación completa hasta que logre la completa liberación de las mujeres. Tal vez qué Sí, que dura la ñaña. la compañera Marina Latorre. Tal vez este texto es un poquito como más como directo. Tal vez no es tan literario, pero quería como tal vez empezar
hablar de Marina, o por lo menos mencionarla en este capítulo, por rescatando y mencionando el tema como de nuevo de la sencillez, como, no sé, tal vez siempre hemos pensado como la literatura de mujer muy, muy arraigada a las emociones, que, bueno, no hay ningún problema con eso, pero como decíamos en un principio, limitarla solamente a eso es... esa Reducirla. era la palabra que no me estaba acordando la otra vez, como reducirla Sí. solamente a eso. Y en este caso yo creo que Mariela La Torre, no sé si consciente o inconscientemente, pero me gusta que tenga como este gesto, tal vez, no sé si irreflexivo, pero sí como de la escritora que mira, observa, piensa y de nuevo, como te decía antes, deja los materiales ahí en la mesa para que al final uno termine como evidenciando la cantidad en este caso, como de injusticias que aparecen en su cuento o como de incomodidades que, que lamentablemente como que la- este libro fue publicado creo que en el 60 y algo, se sigue repitiendo como 40 años después. Eso te iba a decir que la vez pasada en el club de lectura, no en el que estoy contigo, uno de puras Ay, mujeres, de puras ya. mujeres, como que hablamos de este tema y decíamos que a veces leer mujeres puede ser como, como deprimente, porque leí una weá de hace 100 años y puta, te está diciendo una weá que está pasando ahora. Entonces, como que al final se mantiene muy vigente, pero tristemente vigente. Claro, y ahí te di cuenta que al final, de nuevo, hay que abogar como por un feminismo para empezar como a quebrar con esas estructuras rígidas Mm, que al final no eh, eh, están manteniendo como un status quo en cuanto a poder nomás, po. Pero es sí. hora, amiga, es hora. Como segundo libro, eh, tal vez como, de nuevo, pensando como un gesto y resumiendo, si hablamos como de la sencillez o la frase corta, y también quiero destacar los diálogos, los textos de Marina Latorre, que encuentro que más allá de tener como una frase que cierra como una conversación, tiene muy buen ojo para como para hacer a sus personajes hablar y que desde ahí trasluzca acá también como un ánimo. Por ejemplo, en el primer relato en Galería Clausurada, como, no sé, pues como los artistas empiezan un poco como a ningunear a los curadores, o como de qué forma como estos artistas que tienen influencias como con dinero tratan de mover la- lo- como los intereses como para su lado, no sé, y todo eso como frasecitas muy, eh, no sé, bien de mierda a veces también, como que me da mucha rabia leer, o sea, n- no sé si rabia, pero de nuevo queda como muy sorprendido como por la sencillez y por el ritmo y también el ambiente que genera Marina Latorre. Pero pasando un poco de lado lo que son como los ambientes, creo, eh, o algo solamente como los escenarios, lo que nos rodea, quería, como segundo libro, hablar también de Primera Persona de Margarita García Roballo. Eh, ¿A ella la he leído o hayas escuchado algo de ella, Vix? Sí, leí Usted está ¿Y aquí, qué tal? que publicó Montacerdos hace ¿Mm? tiempo, que de hecho me lo regaló la No, Sol. saludos a la Sol. Besitos a la Sol. Sí. Me gustó Caleta, de hecho, porque me lo regaló y yo no tenía idea de que existía una persona que se llama así, como que no cachaba nada de ella. Mm, Entonces fue como enfrentarme a un libro y que solo fuera sorpresa y me gustó muchísimo. Em, Su forma de narrar y su vínculo también con la ciudad, como su observación del entorno y descripción del entorno, me gustó Caleta y también esto de que no necesariamente sea como una historia fabulosa o una historia como muy espectacular, sino que sea como que al final hable su forma de escribir más que mm.
de que esta persona inventó la mansa historia y descubrió la rueda, sino que más bien una historia sencilla y que ella hace la diferencia por cómo escribe. No sé si en primera persona pasa lo Sí, mismo. es lo mismo. O sea, yo no había leído como el libro que tú leíste, pero primera persona también publicado por Montacerdo, como que me ocurre lo mismo. Como que estas son es extraño porque puede ser como recopilación de... Mira, acá le ponen Montacerdo, son 10 relatos autobiográficos en los que ensaya. Yo creo que no está al azar tampoco esa frase, pensando como en el ensayo, como género, en el que ensaya una manera de mirar el mundo, su mundo, la familia, los amores, la maternidad, el deseo, los sexos, etcétera, 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 etcétera. Y me pasaba de que mientras iba leyendo los temas, como que me interesaba mucho más la forma en la que ella los escribía Mm. que lo que estaba hablando, a pesar de que eso también era un tema muy interesante. Ponte el primer relato habla sobre el mar y como ella tiene cero onda con el mar, siendo que es de Colombia, si no me equivoco, sí, Colombia, Sí, de Cartagena, Colombia. o sea, nació allá, y que, claro, se podría pensar de que al ser latina y como coincidir en un país que tiene como mar, eh, lo puede disfrutar o le encanta o no puede imaginarse una vida como sin el mar al lado. em, a ella no le pasa, como que le aterra, le asusta, o sea, las pocas experiencias que tenía como relación con el mar han sido no trágicas, pero sí muy difíciles. Entonces va explicando un poco lo que es como, como un imaginario gozoso del mar y lo va contrastando ahí empieza la primera persona con su propia experiencia como negativa con respecto al mar. Entonces, aparte tiene una prosa que Y ella es súper irónica igual, ¿o no? En este igual, en primera persona, sí, tiene como una sí ironía muy... es como, ya, filo, es como me da pesadita igual, pero, Sí. pero no como con uno, ¿cachai? Sino que como, o sea, no con el lector. No es pesada, y es que yo creo que tiene, como que hace validar su particularidad como con ímpetu. Onda como... Mm. ¿Mm? Porque... No, dale, Onda dale. como que casi siempre, o sea, no sé si casi siempre, por ejemplo, pero ahora pienso como en los textos sobre el mar, en el texto sobre el papá, en el texto sobre ser escritora, en el texto como de sobre la sexualidad y el colegio católico y el feminismo, como que siento yo que como que no es una pesadez gratuita, sino es que es la de quien siempre ha estado como tal vez en una especie de minoría constante. Entonces ella siempre dice Mm. como, bueno, filo, ¿cachai? Como que yo soy así, soy asá. La vida me hizo Ah, así. claro, o sea, La vida me hizo así. tampoco así como de víctima, pero así como, o como, como un tono medio victimizante, pero siempre como con una postura muy clara sobre las cosas. Pero que eso tampoco que se confunda con tal vez no ser crítica de las cosas que le ocurren también. Que eso como, no sé, de nuevo volviendo al texto sobre el mar que me gustaba caleta, como más allá de que no sé, como que hable con odio con las personas que le gusta el mar o siendo como displecente con las personas que sí tienen como una fobia o un resquemor. eh, Como que la riqueza imaginativa o los saltos en sí misma y, y hacia el exterior y de vuelta que da, lo encuentro muy, como muy enriquecido, muy imaginativo, muy, no sé, a ratos Ponte me recordaba, obviamente guardando la distancia, no sé, como lo caótico de la escritura de Medel, lo intenso de la escritura de Mm. Gabriela Wiener, lo íntimo en María Sonia Christoph, que es una escritora argentina que ojalá podamos hablar alguna vez algo de ella, que también la encuentro como muy imaginativa. Tampoco digo que ella no tenga ninguna particularidad y le esté copiando a estas tres escritoras, pero como que, o sea, solo digo como para que haya una idea, pero... ¿Mm? Oye, yo que no leí este libro, me llamó la atención un comentario, como una mini reseña que escribió Arelis ¿Mm? Uribe y que puso que le sonaba a la narradora como muy burguesa, como que todo el rato, como que eso la sacaba un poco de la Ujú. historia constantemente como una voz súper como aburguesada.
Y como a mí me dio una impresión muy distinta, quizá en Usted está aquí, pero este es más autobiográfico. No sé si a ti te dio esa sensación o en Mm, realidad pucha, es que tendréis que pensarlo no, yo nomás. creo que entiendo por qué lo dijo, porque igual como que ella tampoco esconde que en un momento ella vino de una familia que era como acomodada, ¿cachai? Pero que después de sí después se vino como a menos, por decirlo de alguna forma, y, y nada, y tampoco oculta que iba en un colegio privado o que tuvo ciertas comodidades, pero sí, Igual yo prefiero eso, pero, o sea, es que, o sea, como alguien que no lo oculte, como ese claro, como así como, abajismo igual me claro, yo molesta. tampoco como que, o sea, si pensáis, o sea, si queréis irte en esa, entonces como lo que la mayoría de los escritores del siglo, no sé, 18 19 igual era, bueno, no sé si después, o sea, como que no me molesta, como que no tampoco le voy a como echar en cara como un discurso de clase a alguien como per se, ¿cachai? Como que tal vez sí me aburriría si no fuese como crítica de eso. Pero Margarita Roballo sí es crítica de eso, como que no se hace Mm. la huevona tampoco, ¿cachai? Como que... Eh... ojalá no escuchen, así como hablando de que no se hace la huevona, pero lo que voy es que por eso hablaba como... por eso como pensaba en la capacidad crítica de la escritora, o sea, o por lo menos como de la visión crítica. Porque, de nuevo, a mí no me interesa como su rollo. O sea, de verdad, lo último que me importa es en el colegio a donde fue, la plata que maneja, etcétera, etcétera, etcétera. Los viajes que hace, porque habla que hace mucho viaje, pero porque se gana beca o concurso, o la invitan por ser escritora, etcétera. Eso no me va ni me viene, ¿cachai? Pero sí me interesa que sea como crítica con lo que le rodea, como de nuevo con esta idea como del escritor, el escritor que observa, ¿cachai? Y que piensa, y que ese pensamiento, o esa crítica, o esa mirada, la pone en contraste, la mastica, no sé, como que siento que ya estoy odiando a veces cuando la literatura se combina como con la comida, pero filo. Así como que se mastica, se rejurge. Pero dos cosas Pero, deliciosas. pero, pero a lo que voy es que eso me interesa, más allá como de los temas que habla, ¿cachai? Como, porque, por ejemplo, cuando escribe sobre la sexualidad y el colegio católico, es muy brígido porque va como contrastando su propia experiencia como de celos, de pulsiones sexuales, de ella con sus compañeras, con la educación que tuvo, que era como muy, muy católica y muy en contra de la educación sexual, o sea, buena educación sexual. Eh, y claro, eso me interesa, más allá de que, no sé, cuál era la matrícula o qué tan burguesa haya sido. Como que me pasa que cuando estoy en la librería y vendo este libro o trato como de incentivar su venta, eh, como que me quedo siempre, como que trato de no quedarme siempre como un escrito como en primera persona, porque no es solamente eso, ni tampoco de una escritora que sí toma sí toma temas políticos desde como el feminismo y el ser mujer, pero de nuevo le da como vueltas, lo piensa, etcétera. Eso. Oye, ¿se publicó otra cosa de ella acá o no? Hace poquito, Acá, como este mes. llegó como un recopilatorio, déjame googlear el nombre, que llegó por Alfaguara y que son Margarita García. Como 3 Sí, son textos 3 novelas de cortas. cuentos, no Déjame sé. buscar al tiro el nombre. Que mi computador no me está ayudando ahora. Ya, esta pausa me imagino. Margarita García Robaya. Esto lo podemos editar o no. O me voy a hacer quedar como weón de nuevo. No. Ya, atrapada, puta, no me sale. Ayuda. Ayuda. Ya se llama El sonido de las olas. Ya se Ay. llama El sonido de las olas. Eso es como lo que apareció ahora en mayo, Alfaguara. claro, en Alfaguara Mayo. Había otra cosa dando vuelta en tiempo que se llamaba Tiempo Muerto, pero eso recuerdo que fue hace como 2 años. Hoy estoy muy contenta de que estén saliendo hartos libros como, o sea, no saliendo porque estaban saliendo, que estén llegando hartos libros de escritoras Sí, latinoamericanas
que no estaban llegando para acá y yo estaba puro pirateando ahí por internet. Sí, como que me gusta que... Es que sé que la narrativa latinoamericana es muy interesante, man. Es muy, 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 El muy... boom, para mí mix. es muy, muy, muy... O sea, siento también porque... Y, o sea, ya o sea, como muy breve para después no empezar como a divagar también por ahí. em, con mucho amor, identificándome así también, siento que Latinoamérica está loca y cagada en la cabeza. Entonces es como tan extraña, tan rara, tan conflictiva, tan llena de incongruencia, pero también de cosas No, y me virtuosas. encanta como esta generación de escritoras Claro, mujeres. entonces no podía Como. esperar que nos salga literatura rara de ahí, pues, ¿cachai? Y a mí por lo menos me gusta eso, como que explore, que sea rara y que experimente, como... No, y siempre que leemos cosas decimos, la Argentina, Ya, eso weón. es otro tema, Siempre eso es terminamos en otro esa tema. conclusión. Mucha Vamos a hacer otro capítulo que se llama que son como intensas las ñoñas. Argentinas. ¿Por qué Las las argentinas. amamos? ¿Por qué las amamos y no nos avergonzamos de decirlo? Pero bueno, Sí. eso con primera persona de Margarita García Roballo. De nuevo, para hacer un mini resumen, y antes de irnos a la pausa, Y después de la pausa estuvo otro resumen claro. de lo que llevamos. Sí, entonces mejor vamos a la pausa al tiro nomás. Aviso de utilidad lectora. Como dato de utilidad lectora, quería recomendar hoy día la Galería del Libro Usado Permanente, ubicada en Manuel Montt con Providencia. ¿De qué se trata esta galería? Son un montón de locales que, comandados por distintos libreros y libreras, se encargan de buscar y recolectar libros de segunda mano de distintos tiempos, nuevos, muy pocos nuevos, varios usados y viejos, y darle un nuevo movimiento. ¿Para qué recomiendo esto? Por si estás buscando alguna edición antigua, algún libro barato y que no estás encontrando ahora en las librerías, que no estás encontrando la reedición en sus librerías, o también para simplemente darte una vuelta y tener presente también de que no solamente el mercado o la literatura son novedades, sino que también hay una tradición o por lo menos una historia. Así que eso, ya sea para comprar algún título en particular o simplemente darte la vuelta, Galería Permanente del Libro Usado en Manuel Montt con Providencia. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta ahora en lectura complementaria, ya que tiramos el resumen ahora para el tercer momento, se los digo. Estábamos pensando o dándole vueltas a esto de la literatura escrita por mujeres o textos escritos por mujeres, y pensamos un poco o sea, y partimos hablando sobre cómo lo social o lo político se cuela dentro de la producción de la literatura, y para eso hablamos de los cuentos y los relatos, las crónicas también, recopilados en Galería Clausurada de Marina Latorre, escritora, o por lo menos libro rescatado por la colección Biblioteca Recobrada, Narradoras Chilenas, de Ediciones Universidad Alberto Hurtado. Y tocamos cómo también, o lo pusimos en palestra para poder evidenciar una literatura tal vez alejada del prejuicio que puede existir de la escritura de mujeres, pienso yo, como lo netamente sentimental o lo amoroso, que por favor deshagámonos de ese prejuicio, y como la literatura de Marina Latorre es levantada por lo sencillo, por lo diático, por los diálogos, por el escenario, por lo escueto, por la frase corta, por el impacto tal vez de el knockout que no se veía venir. Así que nuestro primer texto fue Galería Clausura de Marina Latorre, y tal vez, no sé si en contraposición, pero tal vez en una vuelta, también en primera persona de Margarita García Roballo, como la literatura del yo no tiene por qué ser solamente un texto o una lista de cosas que me han ocurrido, sino que también pueden funcionar para evidenciar el pensamiento crítico, ya sea como en los temas, como también en la misma pluma, por decirlo de alguna forma, y, y como el pensar, considerando la subjetividad, el sentimiento o la primera persona, no tiene por qué ser eh, falto de crítica o falto de visión. Y habíamos mencionado en un principio del podcast que
o sea, habíamos como hablado tal vez de los esquemas o de la aura, por si queréis ponerle, de los distintos libros que mencionamos, y el tercero tenía que ver como con, con plantear tal vez un ordenamiento o tal vez hacer una lectura de cómo ha ido sucediendo la literatura escrita por mujeres en Chile en este caso, y para tercer libro y finalizar, eh, tomamos Escribir y Tachar de Andrea Cotou y Ana Traverso, publicado por Overall Ediciones. Cerramos con broche de Sí, oro. estamos así En realidad, de yo no tengo este libro, tú me lo balazo. ofreciste para prestármelo, me habéis dicho que me lo prestabais, pero como que siento que es un libro que hay que Amiga, tener sí, y como estoy quedando en la ruina con el podcast y con los clubes de lectura que me meto a todo, no lo he comprado, pero de hecho no te lo he pedido solo porque necesito sí, amiga, tenerlo, no, tú sabes que así que me lo tengo que Tú sabes que comprar. yo no soy cagado o amarrete de los libros. O sea, sí lo he estado empezando a hacer un poco porque hay cosas que no me han devuelto. Pero sí recomiendo mucho comprar este libro porque o sea, como el lápiz se te va a gastar por todo lo que vaya a subrayar y Mm. anotar, porque de verdad esto es un ensayo o, mejor dicho, una investigación de parte de estas dos académicas chilenas brillante, así como tiene, o sea, espérate ya, antes de empezar a hablar, eh, No sé si alcanzaste a decir que lo sí, publicó Overol. sí, 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 parece que sí, sí. obviamente, siempre estamos mencionando, o sea, como mencionando nuestro fanatismo con esta editorial. Pero para explicarlo de forma sencilla, lo que hacen estas dos autoras es crear un, un- una línea de tiempo con distintas autoras que, según su propio criterio, que igual explican al principio del libro, fueron como, no necesariamente como, o sea, sí, pero no digo como, no digo como una idea como superventa, aunque también lo fueron, pero sí fueron, sí evidencian de alguna forma cuál era como la preocupación o qué estaba como sucediendo en la escritura a partir de los libros que escogieron. Ellas hacen toman escritura de autoras que no son tan conocidas, como por ejemplo Elina Serrana, María Elena Gardner, Maite Alaman, María Karina Gil, María Flora Yáñez, Chela Reyes, Pepita Turina, porque también quieren un poco desligarse tal vez de figuras como más canónicas como podría ser María Luisa Bombal o Marta Brunet o, o sea, la idea igual es mostrar a otras autoras y también por la línea de tiempo que toman, que es de 1920 a 1970, no alcanzan a aparecer como otras, ¿cachai? Pero como que igual tiene un intento de decir como, no es que nosotros estemos descubriendo, pero sí queremos que nuestra tesis se base en Mm. escritoras que ya no están circulando o que no son tan conocidas. Entonces van haciendo como una especie de crítica literaria, o sea, no una especie, van armando una crítica literaria, pero también explicando de qué forma el Chile que estaba sucediendo en esos momentos propicia este tipo de literatura. Por eso te decía que en un principio tal vez este libro se puede anclar mucho con lo por una primera vuelta, con lo de Marina Latorre, porque por ejemplo, espera, no voy a empezar a hablar como de nombres porque obviamente la mayoría como los olvidé, o sea, como no lo olvidé en el sentido como que se me fueron, sino que como no me sé este libro de memoria, eso voy. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, como cierta escritora a principio del siglo, su tema tenía mucho que ver como eh, con el campo, porque todavía, por un tema de que la mujer todavía no tenía acceso a los estudios o a estudios superiores. Y eso era, bueno, aparte obviamente por el machismo imperante, y era porque mandaban a los hijos a estudiar a las capitales o al extranjero, o por lo menos a estudiar como cosas que no fuesen como pintura o literatura o canto que se atribuían como más a mujeres. Entonces por eso ellas explican que un primer movimiento de escritura tenía mucha relación como con el campo, con el feudo, con una cierta como de búsqueda de independización en ese mismo contexto, como después la mujer cuando empieza a ganar eh,
discursos políticos con el tema del voto, etcétera, también la literatura se empieza a tornar más política dentro de los distintos libros, y así va avanzando y va explicando cómo los distintos temas o los distintos libros, más allá de ser, o sea, obviamente en un momento explican, hay, hay literatura, no hay muy buena literatura. Nosotros nos encargamos de elegir como puntos altos o puntos críticos interesantes Mm. dentro de la literatura que se está produciendo en ese momento. Oye, eso te iba a decir que ellas comentaron después que obviamente se desilusionaron con varias cosas, Claro, po, como con varios escritos, y también es como súper interesante la investigación que ellas hacen y cómo cuentan también, no sé si lo cuentan en el libro, porque yo lo vi, me parece que hace tiempo en una entrevista, de cómo fueron juntando estos libros, porque fue muy difícil, como si ya literatura chilena de la época de hombres es claro. difícil un poco conseguir algunas cosas, en el de mujeres era casi imposible, y que la hueá de los precios como que era brutal, como que podía encontrar un libro a 100 lucas de la época y otro que iba a la feria y te lo vendían a 500 pesos porque no sabían cómo Claro. el valor literario de tal texto, sino que lo vendían como una weá nomás. Ese otro tema, En- como como el precio, o sea, como evaluar, o sea, eh, darle, o sea, como que al final también los libros ya empiezan a escapar y empiezan, o sea, como este tema como de las primeras ediciones que se venden a 2 palos. El otro día me metí a Mercado Libre, bueno, y vi unas primeras ediciones como a 500 lucas, 2 palos, mm. así como unos Nicanor Parra No, firmados, y y me así. refiero como, y también cuando llega a las manos un libro a alguien que no cacha nomás y te vende la weá a lucas, no sé, como hay muchos coleccionistas que les pasa eso, como no solo de libros, sino que como de figuras o cosas. Yo me acuerdo que tenía una amiga que en la playa, en Dichato, Dichato, em, que íbamos a vacacionar siempre para allá, y se compró una figura de Star Wars como original pal pico a 2 lucas, que como en estos juegos donde uno le pega la pelota a los Ya, típicos de la playa, como para botar me las encanta. botellas, y se ganó esa weá como de Star Wars original. Y la buena como onda lo podría vender a 200 lucas. Es como con los pops también, creo que hay unos... Ya, filo, no estamos yendo a la cresta. Ya, volvamos. No, pero oye, pero es entretenido porque tú eres busquilla de primera edición, y el otro día me estuve desilusionando porque yo no tenía ni una. Tenía una y me dijiste, pero de ese salieron 1000 copias. No es Me tan puse para la importante. Y brúa. yo, ay, Me ya, puse... sí. Pucha, sí, es que hoy entré... Pero es que ponte, no sé, por el otro día... Ah, ya voy a contar. Ay, me encarga que me dejé en evidencia. Eh, Pero yo no he dicho nada, dije, ¿te gustan? No, no te eché al agua. ¿Qué te compraste? Te echaste al agua Es solo. que el otro día me compré un... Es que hay una antología imposible de encontrar de Gonzalo Millán por la colección... Mira, de nuevo se me está yendo el libro. Por una colección de poesía como importante en su tiempo que era de Fondo Cultura Económica. Y el tema es que ya no encontráis nada de Gonzalo Millán en ninguna parte. Y de poemas menos, ¿cachai? Entonces, bueno, fue un poeta también que publicó mucho en el exilio. Entonces, me imagino que por un tema de derecho, no sé, francamente. Pero la cosa es que estaba buscando muy heavy a esta antología 13 lunas de Gonzalo Millán. Y la encontré, y no voy a decir cuánto pagué. No fue tanto tampoco, pero sí fue en cuotas. Pero sí. eh, vale, O sea, quiere que digamos que todavía no lo pagas. pagué un tercio. Y te falta O todavía. pagué un sexto. Pero hoy sí. Bueno, volvamos al tema. Claro, Andrea Cotó y Anda Traverso dicen en un momento que, claro, les costó mucho encontrar libros porque no. Porque también tenían esta cosa como del valor agregado, o esta cosa mercantil, extraña, capitalista, ya no sé qué nombre ponerle, pero filo. Y, y claro, como que tampoco la idea, me imagino, era como hacerse famoso, sino que solamente, o sea, no sé si famosa sea la palabra, pero como Se entiende. que están investigando algo, como que más encima que cueste el hecho de Mm. buscar como la materia a estudiar,
Pero bueno, filo. Em, Me quería quedar tal vez como para, o sea, como para no seguir dándole vueltas porque de verdad, o sea, por ejemplo, no sé, lo último tal vez que voy a mencionar del libro es que como también ya como en los 70 hablan de la incursión de esta escritora, sí la voy a buscar por encuentro igual importante. Sí, Elena Aldunate, que es una escritora que empezó a incursionar en lo que era como la ciencia ficción. Sí, Elena Aldunate, sí. Empezó a incursionar en la ciencia ficción y como uno de sus textos hablan un poco de la emancipación femenina, como la emancipación, o sea, como emancipación sexual de la mujer a través como de las máquinas, ¿cachai? Que en un momento, o sea, que habla de una mujer que se masturba con una máquina. Y cuando llega a esa parte del libro, yo digo como, ¿what? O sea, como esa vuelta al final y de cranear esta idea como de cómo la ciencia ficción al final permitió a la mujer, o por lo menos a la literatura de Elena Aldunate, imaginar una búsqueda de placer que donde prescinde del hombre, lo encontré así, bueno, como que terminé ese capítulo del libro y me paré y empecé a aplaudir, lo encontré como bueno, brillante. Obvio que lo hiciste de verdad eso. De más que sí, como, Te conozco. o sea, sí me acuerdo que cuando grité con nuestra parte de noche, con el final, así como, ¡ah! De más que me paré. Eh, Esto ya está, no voy a mencionar en qué parte del libro, pero bueno, filo, lo voy a leer nomás. Escribir no resulta, como hemos podido ir viendo en el transcurso de este recorrido, ni natural ni fácil para nuestras autoras. En esa batalla las escritoras riñen con un sinfín de contradicciones, buscan emanciparse, construyendo imágenes de mujeres fuertes que se independizan de las autores masculinas, pero también caen una y otra vez presas de un sistema que le enrostra sus fragilidades. Hemos visto que la feminidad se va conjugando con corporalidades que enfrentan, que se violentan contra sí misma y contra otros, que prescinden del deseo masculino pero que pagan el precio de la locura o la muerte, que toman posesión de su cuerpo y su sexualidad siendo, no obstante, castigadas por ello. Se trata de una escritura que podemos situar en una zona sombría, donde a ratos la luz logra iluminar algunas partes de la existencia, pero que en la oscuridad es una continua presencia. Las posibilidades de liberación y autonomía se asoman para las mujeres, pero también se estrellan contra un sinfín de barreras provenientes de un sistema que se resiste y contra las tensiones y contradicciones instaladas en el vivir y escribir de las mismas mujeres. La escritura, si bien parece como un posible punto de fuga para ella, se vuelca sobre sí misma en una especie de acto antropófago, una escritura que se mira a sí misma, pero que en ese acto engulle algo de sí, una escritura que, a partir de la imagen del espejo, tiene algo de narcisista, que le impide escapar, que se entrampa en sí, se enreda y en algún punto se ahoga. Y salto. En este sentido, insistimos en las contradicciones de unas escrituras que simultáneamente afirman un yo femenino y evidencian sus falencias y vulnerabilidades. El lugar que urde estas contradicciones haciéndose depositorio de ellas es una escritura que se vuelca sobre sí misma, mirándose emerger, cuestionándose en sus posibilidades y alcances, dudando continuamente de su calidad y eficacia. Estos actos fallidos de escribir, a quien por otro lado se intenta sobreescribir, contienen los núcleos problemáticos de una escritura de mujeres que no cuenta con una tradición a la cual apelar y a la cual integrar. Una escritura que no puede dejar de reflexionar sobre sus posibilidades y limitaciones, que no deja de exhibir en forma paradojal aquello que desea tachar. Siguiendo una vez más los planteamientos de Gilbert y Guvar, una visión propia, es decir, articulada con propiedad, poseyéndola, se le hace imposible al género femenino que ha sido definido y representado por la autoría y autoridad masculina. La metáfora de la paternidad literaria que implica la posesión de los textos como si de hijos hechos a la propia semejanza se tratara, y a su vez un paralelismo entre falo y pluma, señalando simultáneamente para el hombre la posición de ser quien imprime el vacío y la falta en la mujer, es la que pesa sobre la mujer que se decide ingresar en la escritura. Esta esquizofrenia de la autoría se constituía para la genealogía de la escritura de mujeres, que no puede escapar de la forma en la que la cultura patriarcal y la autoría masculina la han imaginado y representado. Casi obsesivamente, las escrituras mujeres vuelven, como el asesino al lugar del crimen, a los tópicos y la topografía que la tradición hecha por hombres ha fijado para ellas. Me Ay, encanta. Quiero leerlo. sí, o sea, lo que me queda o sea, lo que me queda después de esta cita es un poco como evidenciar ese intento que ha estado como ocurriendo a través de los años por
definir al final como una escritura propia y que en eso mismo, a pesar de, claro, tal vez como bien evidencian en algunos momentos cuando hablan como del mercado o tal vez los puntos bajos o las cosas como más fome incluso, eh, la importancia, por lo menos, no sé si la importancia, tampoco quiero como volver a como reducir o llevar como un solo punto, pero esta idea como estar constantemente como escapando, buscando, intentando, o de nuevo como con el título, escribir y tachar como constantemente. Sí, me encanta. Ediciones Overall, entonces, hubo un tiempo que estuvo medio agotado, pero ahora ya lo he visto en varias partes, Sí. así que... Así que para que vayan y de nuevo, yo creo que tal vez como dijimos en un primer momento, la idea tampoco no es responder nada, sino que simplemente tal vez de nuevo poner a la literatura como lugar donde podamos explorar y ser críticos con respecto a nuestras personalidades, humanidades y no sé, pues, es un buen lugar también encontrar donde podamos como expandirnos o ver dónde nos está apretando el zapato. O el taco. Ah. Con eso nos vamos. Ay, qué bueno, no, sorry. Ya. Con eso me puedo ir a mimir tranquila y terminarme mi mousse de chocolate. Estoy grabando en pijama, quería decirte. O sea, por lo menos para abajo estoy con pijama de polo. Yo para arriba estoy con pijama. Para abajo desnudo. Idiota, no, todavía no vengo mi pijamita. Amiga, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chao, Chao, chao. Hola, soy Carolina Muat, mediadora de lectura en Sobremesa Talleres, y hoy les voy a leer un extracto de El viaje inútil de la escritora argentina Camila Sosa Villada. Un recuerdo muy antiguo. Lo primero que escribo en mi vida es mi nombre de varón. Aprendo una pequeña parte de mí. Estoy sentada en la falda de mi papá. Tengo una caja de lápices de colores, un cuaderno Gloria de color anaranjado, y mi papá toma mi puño y me enseña a usar el lápiz. También lo ha hecho con los cubiertos y con los vasos. Me enseña a agarrar correctamente las cosas. Una vez que aprendo a escribir las vocales y hago los primeros garabatos sobre las hojas, redobla la apuesta y me enseña a escribir mi nombre, mi primer nombre, Cristian Omar Sosa Villada. Y luego todo el abecedario, y luego los números, del 1 al 10. Tiene un método preciso, letra por letra, en cursiva y en imprenta. Esta comunicación nuestra es lo que viene a confirmar, luego de tanta separación y distancia, que algo nos unió en ese momento y nos hizo felices a ambos, enseñarme a escribir. Este periodo de aprendizaje junto a mi papá es lo que me dice, no siempre hubo guerra entre ustedes, hubo amor, nos reímos juntos. Enseñarme a escribir es el gesto de amor que mi papá tiene para mí. Esto fue una lectura complementaria, un podcast de libros, distensión, desvarío y ensoñación.